Muy buenas a todos y bienvenidos un día más. Iniciamos la era de Acuario y ya os aviso desde ahora que las cosas van a empezar a ponerse muy locas. Y es que como ya hemos hablado en el canal, se avecinan enormes cambios a nivel individual y a nivel colectivo para la humanidad. El siguiente evento más importante que tenemos es la luna llena en Leo de este 25 de enero. Una luna que nos informa sobre cómo van a ser los próximos 6 meses y sobre cómo podemos aprovechar la energía que está en nuestros cielos. Recordad, luna llena, es decir, el sol en un signo iluminando a la luna en el signo opuesto. Y en este caso, teniendo en cuenta que la luna se encuentra en Leo, el sol lo tenemos en Acuario, un sol que es muy importante, pues es el sol que acaba de hacer conjunción con Plutón y que en esta luna llena permanece todavía en conjunción con el mismo. Entonces, en esta luna yo definiría 3 puntos muy importantes. Por un lado, lo que ilumina el Sol, es decir, esa parte plutoniana nueva que estamos descubriendo, estamos empezando a notar, empezando a percibir, que pues, nos habla del nuevo inicio de la nueva era de Acuario. Ahora entraremos en detalle. Por otro lado, la parte que se ilumina en Leo como algo que obtiene plenitud debido a esa nueva manifestación, esa nueva versión, esa nueva energía que estamos empezando a percibir. Y por otro lado, las consecuencias de todo esto, puesto que esta luna hace cuadratura a Júpiter en Tauro, es decir, el signo donde se encuentra a Urano, el cual es regente de Acuario. Sé que todo esto puede parecer un poco lioso, pero es muy sencillo. Por un lado, se ilumina una parte nueva y distinta, algo novedoso, algo que va a iniciar un periodo de 20 años. Este periodo y los cambios que va a suponer esto que se ilumina, os lo he dejado en Instagram en una publicación para que cada uno sepa de qué va a ir su cambio, de qué van a ir estos próximos 20 años de era de Acuario según vuestro signo ascendente y según donde tengáis a Acuario en vuestra carta natal. Por lo tanto, si todavía no me seguís, os recomiendo que lo hagáis para no perderos el contenido que voy a ir publicando. Os dejo el link en la descripción. Dicho esto, todo esto que el Sol está empezando a mostrar es precisamente lo que va a iluminar una parte de Leo y todo esto hace una cuadratura en T, como digo, a Júpiter en Tauro. ¿Qué significa todo esto? Significa que una parte de nosotros, que no necesariamente tiene que ser nueva, es decir, nosotros la podemos conocer ya previamente, es una parte que es muy original, es muy única, es muy nuestra, y posiblemente sea una parte que al ser tan auténtica puedan haber sido bien vista o podamos tener cierto miedo a compartirla, ¿no? Es algo así como el loco interior, ¿no? Como ese loco que tenemos todos, ¿no? Ese extravagante, ese excéntrico, por decirlo así, ¿no? Entonces, esa parte, para todos nosotros, va a coger una fuerza muy potente. Como os digo, cada uno tiene Acuario en una casa, por lo tanto, para cada uno, esa parte única se va a manifestar en un área concreta. Vuelvo a decir, en Instagram tenéis la publicación para poder echarle un vistazo, ¿vale? Entonces esta es la parte que choca con la zona Tauro, que choca con Júpiter, ¿no? Un Júpiter que ha despertado a principios de este año, pues Júpiter en Tauro nos habla de la expansión de nuestra abundancia, de nuestra estabilidad, de todo aquello que nos da placer, que nos da sentido. Y claro, estando en cuadratura, esta parte que se está iluminando en Acuario, todo esto, la interpretación que hacemos, o al menos la interpretación más habitual, es que nos dé miedo, ¿no? Porque si de golpe empezamos a mostrar esta parte, que parece como muy inestable, por decirlo así, es como que vamos a empezar a ver que algo que no es habitual en nosotros, o que de alguna forma teníamos controlado, ¿no? Teníamos en plan de sí, yo tengo esta parte que es rarita, o esa parte rarita de mí, la tengo pues de alguna forma encerrada en un lugar que no moleste, ¿no? Pues si esa parte empieza a coger fuerza, ese Júpiter se va a ver amenazado. ¿Por qué? Pues porque, ¿qué pasa con la estabilidad? ¿No? Si yo ahora empiezo a mostrar mis ideas que al resto pueden no parecerles bien, pues claro, corre el peligro de que lo que yo estoy intentando generar o lo que yo puedo estar empezando a manifestar, recordad, Júpiter acaba de despertar, ¿vale? Pero no solo es lo que estamos empezando a generar, sino todo lo que podamos poseer, todo lo que podamos, esa estabilidad que pudo resultar de todos los cambios que hemos vivido en el proceso del eje Tauro-Escorpio, ¿no? En los últimos años. Es decir, lo que pueda quedar de esa zona de estabilidad y el miedo que nos puede dar, porque hemos visto que la estabilidad pues, puede colgar de un hilo en cualquier momento, en un momento dado.
y más con los eventos que hemos estado viviendo en los últimos años, donde hemos visto cambiar mucho, no solo nuestra parte interior, nuestra parte individual, sino nuestra sociedad, el conjunto. Es como que nos da miedo, nos da cierto miedo, ¿no? Es como de una parte nueva radical, rebelde, ¿por qué no también decirlo? Cada uno, ya os digo, lo va a vivir a su manera, se está manifestando y eso choca, nos da miedo. Decís, cuidado, cuidado. Entonces, tenemos por el otro lado la luna en Leo. La luna, recordad, no brilla con luz propia. La luna refleja la luz de otro astro. ¿Qué significa que la luna se esté llenando en Leo debido a que el Sol se encuentra en Acuario? Dos cosas. Por un lado, el hecho de que la luna en Leo es una luna que se siente cómoda cuando es vista, cuando gusta, cuando puede ser ella misma, cuando a los demás les parece bien, cuando la admiran, cuando de alguna manera la luna brilla gracias a algo que la refleja. Si esa luna no tiene algo que la llene, esa luna va a buscar algo que le llene desde fuera. Por lo tanto, una luna en Leo no va a poder brillar a menos que o bien haya algo que la haga sentir muy plena por sí misma, o bien que de alguna forma otros la llenen, otros la hagan plena. Entonces, ¿cómo interpretamos esto en la luna llena de este 25 de enero? Pues es muy sencillo. Si yo muestro, o si empieza a mostrarse esa parte nueva de mí en Acuario, y yo por miedo a perder mi estabilidad la intento bloquear, cuidado, es Plutón, hablamos de Plutón, acordaos, el volcán, va a ser difícil, es decir, yo creo que hasta cierto punto incluso va a ser inevitable, ¿no? Pero podemos intentar postergar la manifestación de todo esto. Luego explicaré un ejemplo con el que lo vais a entender mejor, ¿vale? Pero ¿cómo lo vamos a vivir? Si nosotros dejamos que por ahora, mientras Plutón todavía no tenga toda la fuerza que va a acabar adquiriendo, frenamos la manifestación de eso nuevo que está surgiendo en nosotros, esa luna posiblemente busque fuera la plenitud, es decir, busque gustar, busque... cuidado porque tenemos el eje Aries-Libra y ahora entraremos porque tenemos también un aspecto muy importante en esta luna que nos habla de este eje, que nos habla de por qué estamos viviendo todo esto y que nos habla de la resolución de este hecho, pero por partes. Entonces, vamos a ver una necesidad de equilibrar el quiero gustar, ¿vale?, de esa luna en Leo, y soy yo mismo mi parte más genuina, de ese Sol con Plutón en Acuario. Claro, un Sol en Acuario mostraría mi parte única, mi parte auténtica, sin más. Pero un Sol con Plutón está mostrando eso con mucha intensidad, con lo cual esa parte única se va a la excentricidad, se sale de lo normal, se sale... Claro, esto en parte es positivo. ¿Por qué? Pues porque precisamente es como dijimos en otros vídeos, ahí donde se encuentran nuestros dones, donde se encuentra eso único que yo tengo que entregar al mundo. Pero hasta que no lo entiendo me da miedo, porque no lo entiendo. Y si no lo entiendo yo, ¿cómo lo va a entender el resto? Ese es el tema, y por eso Acuario, y en este caso pues Urano, su regente, representan mucho el arquetipo de la locura, ¿no? El arquetipo del excéntrico, ¿no? El arquetipo de lo distinto. Entonces, ¿cómo podemos ver nosotros si el equilibrio es correcto entre una parte y la otra? Entre el Sol y eso nuevo que está mostrando con Plutón en Acuario y esa luna. Pues a través de Júpiter, ¿vale? Júpiter en Tauro, si se siente con mucha tensión, es decir, si la resolución entre el equilibrio de estas dos partes que he mencionado no es correcta, Júpiter en Tauro nos va a llevar a los extremos. Entonces, todo esto puede significar que nuestra parte taurina se vaya al exceso, ¿no? Y pues podemos empezar a sentir como una necesidad de gastar, de comer, de, bueno, todo lo que son placeres mundanos, se vayan al extremo, ¿no? Es decir, compensar la parte de Júpiter y expandir Tauro, porque Júpiter está recibiendo mucha tensión debido a ese eje que he mencionado. Por lo tanto, cada vez que empecemos a sentir esa necesidad de compensación por parte de Tauro, tenemos la oportunidad de tirar del hilo, de ver por qué me estoy sintiendo así, porque va a haber un desencadenante directo que tendrá que ver con esto que os estoy mencionando, el Sol y Plutón en Acuario y esa luna en Leo. Entonces, para resolver este equilibrio, tenemos que mirar los regentes de cada uno de estos extremos. Entonces empecemos por el más sencillo.
el regente de la Luna. El regente de la Luna que se encuentra en Leo es el Sol, es decir, que lo que va a llenar a esa luna o lo que debería llenar a esa luna nos está diciendo este cielo que es precisamente el regente de Leo, el Sol. Que precisamente este Sol se encuentra con toda la intención de llenar esa luna en esa oposición generando la luna llena. El Sol, recordemos, está en Acuario. Bien, lo siguiente. Si el Sol se encuentra en Acuario, el regente de Acuario es Urano. Es decir, que para resolver eso nuevo que estamos percibiendo o esa parte única nuestra, esa parte, el loco del que hemos hablado, para resolver esta parte tenemos que irnos a Urano. Curiosamente, Urano se encuentra en Tauro, muy cerquita de Júpiter. Esto significa que ese Júpiter, que puede tener cierto miedo por estar en tensión a todo esto, claro, Júpiter lo que hace es expandir la energía del signo en el que se encuentra, y Tauro es un signo fijo. Por lo tanto, esa tensión taurina, ese miedo, es un miedo totalmente normal. Y el tema aquí es que Urano, siendo el regente de Acuario y estando a 2 días de despertar, y este despertar no es un despertar cualquiera, porque recordemos, es un Urano plutonizado, es un Urano que siendo regente de Acuario, ahora mismo teniendo a Plutón en Acuario, va a despertar con una fuerza que nunca jamás habíamos visto, o al menos no recordamos porque, como digo, hace 250 años que esto no sucedía. Entonces, ese Tauro va a recibir unos cambios enormes debido a esa parte nueva que se está empezando a manifestar. Unos cambios que cuando Júpiter se encuentre con Urano, Júpiter entenderá todo este proceso, pero hasta que no lo haga, Júpiter va a sentir miedo, porque os digo, Júpiter lo que hace es expandir a Tauro, y Tauro es fijo, es estable, es no me muevas de aquí, que esto es lo que me funciona. Entonces, claro, si introducimos una parte nueva, una parte original, una parte que pueda amenazar nuestra propia estabilidad, ¿no? O que no nos dé garantías de éxito, Júpiter se va a sentir como muy tenso, y es por eso la cuadratura en T. Pero esta carta nos está diciendo, confía, confía, porque esa estabilidad que tú estás teniendo no es toda la estabilidad que tú podrías tener, no es toda la abundancia que tú podrías tener, no es todo el placer que tú podrías sentir. Y esto es muy sencillo, luna llena en Leo. Hablamos de algo que se ilumina nuestra vida desde una parte muy profunda, es como de plenitud total del corazón, es como todo lo que conocíamos hasta la fecha como abundancia, todo lo que conocíamos hasta la fecha como plenitud, todo eso va a cambiar. Porque al descubrir esa parte nueva y única en nosotros y al darle un lugar en nuestra vida, eso va a cambiar totalmente en nuestra vida. Como digo, en los próximos 20 años, precisamente va a ser esto nuevo que están haciendo lo que va a marcar un antes y un después. Pero un antes y un después que va a depender de lo que nosotros seamos capaces de darle un lugar a esa energía precisamente, ¿no? Entonces, a todo esto le sumamos que tenemos a Urano, el que, ya os digo, día 27 va a despertar en trígono con Marte y Mercurio, los cuales, justo cuando despierte, como dijimos en vídeos anteriores, van a hacer conjunción en Capricornio, lugar donde además tenemos a Venus, el regente de Tauro, ocupando el lugar del gran sextil a Saturno. ¿Qué significa todo esto? Es muy sencillo de entender. Marte, cuerpo. Mercurio, mente. Venus, alma. Los tres trabajando al unísono en Capricornio. El lugar donde hemos estado empezando a crear una nueva estructura después de que Plutón haya estado los últimos 15-16 años allí transformando la estructura que nosotros tenemos. También tenéis en Instagram una publicación donde habla sobre vuestra estructura ideal, según donde tenéis a Capricornio por signo y casa. Esa nueva estructura que inició con el proceso de manifestación de la mano de Mercurio, que luego el Sol iluminó todo ese proceso y que ahora Mercurio, que regresa de su retrogradación, se une a Marte. Es decir, Marte y Mercurio en conjunción significa yo hago las cosas como yo creo que tengo que hacer las cosas, según la estructura que yo estoy empezando a generar. Y teniendo a Venus muy cerquita y además estando en un gran sextil, es decir, Venus, trígono con Júpiter, y los dos apuntando a Saturno en Piscis, significa que ese Venus está imbuido con una necesidad de coherencia emocional
que va a ser todo esto lo que apoye a Tauro. Fijaros, Tauro, donde tenemos a Júpiter y a Urano, los grandes protagonistas de este evento, porque por un lado Júpiter está en tensión con la luna llena y Urano es el regente de lo que está iluminando a la luna llena, están todos siendo apoyados por nuestra parte capricorniana, por esa mente y ese cuerpo y ese alma que deben trabajar al unísono. Recordad que cuerpo, mente y alma, Marte, Mercurio y Venus, son lo que en primera instancia generan la vibración que nosotros emitimos, que es lo que al final manifiesta nuestra realidad. Esto significa que si nosotros queremos manifestar lo que realmente llevamos dentro, nuestra obligación es ser coherentes con todo eso. Pero ¿qué pasa? Pasa que esa mente y ese cuerpo, ese Marte y ese Mercurio, actualmente se encuentran en tensión a los nodos. El eje nodal de Aries, Libra. Y aquí es donde encontramos la resolución de todo este hecho. El plano donde probablemente todo eso que se está manifestando va a generar una gran tensión, porque para poder resolverlo tenemos que ir a Tauro. Tauro nos lleva a Capricornio, como hemos dicho, a ser coherentes, y donde tenemos que ser coherentes, ¿vale?, está en tensión con el eje relacional. Un eje relacional en el cual además tenemos a Quirón haciendo casi conjunción con el nodo norte en Aries. Significa que todo eso que nosotros queremos hacer y que tiene que ser coherente con cómo nosotros pensamos que queremos hacerlo, ¿vale? Y además en una energía de Capricornio, es decir, que tenemos toda la capacidad de poner eso al servicio de nuestra coherencia. Capricornio no tiene problema a la hora de poner trabajo, esfuerzo, constancia. Pero ¿qué es lo que amenaza ese trabajo, esfuerzo y constancia? Es precisamente el eje relacional de Aries Libra. Es el yo hago esto, pero si hago esto entro en conflicto quizás porque a alguien no le gusta, porque a alguien no le parece bien. Recordad, una parte nueva en Urano. Y cómo estamos con el nodo sur en Libra. Y que tenemos que dejar atrás una parte de nosotros y acercarnos hacia otra que está en Aries. Es decir, seguir nuestro propio deseo. Y sí, hemos dicho muchas veces, esto no significa que le den al mundo, esto no significa para nada esto, pero significa, y más teniendo a Quirón casi pegadito, y va a estar pegadito en febrero al nodo norte, que tenemos una herida por no haber sido coherentes, que tenemos una herida por no haber seguido nuestro deseo. Por lo tanto, cada vez que nosotros intentamos seguir esa coherencia interna, seguir esa coherencia que nuestros planetas personales, Marte, Mercurio y Venus, estando en Capricornio, quieren seguir, porque el regente de Capricornio es Saturno y se encuentra en Piscis, en un gran sextil. Es decir, hay una extrema necesidad de coherencia actualmente, pero hay una tensión. Es decir, hay un cambio que se avecina. Y no va a ser muy, muy lento el cambio. El cambio, de hecho, va a ser un cambio totalmente radical. Pero para poder dar ese paso, para poder llevar a cabo este cambio, nos vamos a tener que enfrentar a lo que digan los demás, a lo que opinen los demás, a lo que otros crean de nosotros, porque es muy probable, y digo, es muy probable, y no para mí ni para ti, para todo el mundo, que todo eso nuevo que estamos haciendo haya alguien a quien le vaya a molestar, o haya alguien que se pueda ofender. Entonces, ese será el momento decisivo en el que tendremos que tomar una decisión. ¿Seguimos siendo como siempre hemos sido? ¿Seguimos actuando de la misma manera? ¿Seguimos con esa herida, intentando contentar a los demás, ofrecer lo que los demás quieren, independientemente de lo que nosotros realmente deseamos, de la coherencia interna? ¿O nos enfrentamos a que el lugar donde estamos, en el que posiblemente encontramos cierta estabilidad, se abra completamente al cambio, se vuelva completamente genuino, debido a que nosotros nos atrevemos a ser nosotros mismos? Porque claro, si queremos sanar la herida de deseo insatisfecho que se encuentra en el nodo norte con Aries, el regente, Marte, se encuentra precisamente en tensión. Es decir, ese regente nos habla de la resolución de cómo podemos resolver esa herida. Y ese Marte nos está diciendo, tienes que ser coherente para poder sanar todo eso que te ha hecho sentir insatisfecho en algún momento de tu vida.
tienes que ser coherente. Entonces, tienes que empezar a valorar si quieres realmente llenar esa luna con tu propio brillo o quieres que sean otros los que la llenen. Y ya te puedo decir yo que no es ni remotamente comparable, porque el brillo de una luna que brilla por su propio sol, una luna libre, completamente independiente, que puede hacer lo que realmente desea hacer, que es ser quien realmente es y ocupar el lugar que le corresponde, su lugar genuino. No tiene nada que ver con una luna que depende de la opinión ajena. Nada que ver. Y además, esto es de manual. Cuando tú empiezas a ser coherente, cuando tú rompes, cuando ese Urano despierte y rompa esa supuesta estabilidad que creímos tener, ¿vale? Y rompa esas relaciones que no eran coherentes, que no eran genuinas, esas personas, situaciones, trabajos, contextos que no van con nosotros, que no corresponden a nuestra naturaleza, puede ser doloroso, puede ser doloroso. Pero cuando lo hagan, aparecerán otros mucho más nuevos, mucho más plenos. Mira, hay una canción de Coldplay, la de Paradise creo que es, que define esto que vamos a vivir, si nos atrevemos, cuidado, de una manera brillante. Os aseguro que no tiene desperdicio. Nosotros ahora mismo somos como ese elefante, buscando ese lugar. Y tenemos la oportunidad de encontrarlo. La tenemos a una decisión. ¿Me quedo en el pasado y sigo intentando contentar a personas que no van conmigo, a situaciones que no van conmigo, lealtades que no van conmigo, o me atrevo a ser quien yo realmente soy? ¿O me atrevo a ser esa parte que ahora mismo con Plutón está ganando una fuerza brutal? ¿Me atrevo o no me atrevo? Y claro, yo os lo digo, mira, lo estoy sintiendo ahora mismo conforme os explico. Es una energía muy bonita, pero yo ahora mismo estoy muy en Neptuno mientras os estoy diciendo esto. Aquí en la realidad terrenal no es tan sencillo de ver, ¿no? Si nosotros vemos el videoclip de la canción, le escuchamos, te puedo asegurar que seguramente habiendo conectado con esa parte tuya única, incluso te puedes llegar a emocionar. Pero cuando todo esto lo trasladamos aquí, cuando aparece el miedo, cuando aparecen nuestras resistencias, no es tan sencillo. No es sencillo ni para mí que os estoy explicando este vídeo. Entonces os voy a poner un ejemplo con el que lo vais a entender mucho mejor. Justo el día de la conjunción de Sol-Plutón, colgué un vídeo hablando sobre Plutón en Acuario. Fue un vídeo que venía cargadito con la energía de ese Plutón, ¿vale? Un vídeo en el que yo hablé de ciertos temas de los que no se suelen hablar, o al menos temas de los que pues, otras personas temen hablar por la repercusión que pueda tener hablar de estos temas. Hablamos de temas que son censurables y no me lo estoy inventando. Os voy a contar una historia, y es que yo no es la primera vez que tengo un canal de YouTube. Yo en 2015 inicié un grupo de Facebook al que llamé Sanación del Alma y Guía Espiritual. Fue un grupo de Facebook en el que simplemente compartía mis experiencias en el plano astral, mis aprendizajes, las cosas que me llegaban, canalizaciones, ¿no? Y este grupo, del cual pues me lo colgué simplemente por mi necesidad de compartir todo eso con el mundo, llegó un momento en el que llegó a alrededor de 10.000 seguidores, un poquito más de 10.000 seguidores. En 2020 yo me planteé hacer un canal de YouTube y lo hice. Y por hablar de lo que todos sabemos, algo en lo que, ya os digo ahora, con la entrada de Plutón en Acuario, se va a acabar la censura, se va a acabar, igual me equivoco, y si me equivoco, pues igual este vídeo no llega a nadie, igual pues no me volvéis a ver por YouTube, no lo sé, pero en su momento, en 2020, yo empecé a hablar de todos estos temas, a mi manera, porque yo toda esta historia, toda esta experiencia, no solamente la he vivido en el plano físico, yo en el plano astral, cuando todo esto estaba sucediendo, tenía unas historias, bueno, locas, muy locas. Yo, en esos momentos, y más cuando empecé el canal de YouTube, me despertaba, bueno, hecho polvo, literalmente. Entonces, en 2020 abrí un canal donde empecé a hablar sobre todos estos temas, con el objetivo de intentar traer un poquito de luz a esa situación. Pues bien, yo en aquel momento recibí una censura brutal. No solamente recibí una censura, sino que para esas fechas yo lo perdí todo. Lo perdí absolutamente todo. Perdí a mi pareja, perdí mi salud, perdí mi trabajo y casi pierdo hasta mi vida. Entonces, ¿por qué os digo todo esto? Os digo todo esto para que veáis un ejemplo de cómo se puede vivir esta luna llena o estos momentos de cambio de era. Unos momentos en los que, entrando Plutón en Acuario, mi interpretación es que es muy probable que el tema de la censura que hemos vivido
durante todos estos años, donde a día de hoy nos pasa como les pasaba a nuestros abuelos, que en vez de decir rojo, decían colorado, por la estigmatización de esa palabra, pues a nosotros nos ha pasado algo muy parecido. Y es que hoy nadie se atreve a hablar de ciertas cosas, porque o bien se enfrentan al rechazo social, o bien se enfrentan a que otros se ofendan por lo que vayan a decir, o bien se enfrentan a una suerte de censura y ostracismo que de una forma pretende eliminarnos, ¿no? Y el objetivo de todo esto es precisamente generar ese miedo. Entonces, imaginaros yo ahora que vuelvo a tener un canal de YouTube, donde empiezo a mostrarme de nuevo, donde empiezo a surgir de nuevo, y surge este tema. Y claro, yo entiendo a mis compañeros, no solamente astrólogos, sino cualquier divulgador de información, cualquier creador de contenido, cuando no habla de cierto tema, o incluso puede llegar a posicionarse a favor de, pues, el status quo, porque os puedo asegurar que es demoledor. Es demoledor ser rechazado, ya no solamente por YouTube, por ejemplo, en este caso, ya por tus amigos, por tu familia, por tu pareja, por la sociedad. Pero os digo una cosa, colgué el vídeo. Si lo habéis visto, ahí estará. Y si no, igual es que no os aparece porque me han censurado. Pero bueno, yo creo que el tema de la censura, estando Plutón en Acuario, es algo que vamos a ver desaparecer en un momento dado, en estos 20 años, y que no va a tardar mucho, y que no solamente va a terminar la censura, sino que todo lo contrario, va a surgir o van a aparecer o se van a desvelar grandes secretos, cosas que la gente ni se imagina y que van a cambiar nuestra realidad, nuestras vidas y nuestra sociedad completamente. Pero claro, para que esto suceda, alguien tiene que salir. Y no es que yo quiera ahí ponerme la bandera del mártir y decir, no, voy a salir y que sea lo que tenga que ser. No, no, no. Esto es algo muy sencillo y es de lo que va esta luna precisamente. A mí me nace decir todo esto. A mí me nace compartir todo esto. No es que yo quiera convencer a nadie, es que mi corazón me pide que hable. Mi corazón me pide que comparta todo esto. Y os digo una cosa, me expongo de nuevo a que vuelva a suceder. Me expongo de nuevo, a pesar de que siendo astrólogo, bueno, pues creo que es el momento idóneo para hacerlo, ¿no? Pero bueno, también me puedo equivocar, yo no soy Dios aquí, soy humano. Entonces, me expongo al miedo que me da volver a hacerlo. Me expongo a volver a ser apartado. Ya no hablo de vosotros, de los que me veáis, ¿no? De que podáis estar en contra, que también puede ser, porque hay muchas personas pues, que se han creído una versión, que pueden ir en contra de lo que tú puedas llegar a pensar, incluso aun cuando no tienen ninguna necesidad, porque tú no haces daño a nadie opinando, pues que se pueden poner en contra. Pero ya no hablo de eso, ya hablo de que directamente este canal que está en pleno crecimiento se vaya a pique, ¿no? Me expongo a perder todo, absolutamente todo de nuevo. Y es precisamente ese es el momento en el que uno tiene que decidir, ¿qué hago? ¿Me vendo? ¿Dejo de ser yo? ¿Evito el conflicto? Porque os puedo asegurar que para mí, y para todo el mundo, para todos vosotros también, que seguramente en vuestro contexto os expongáis a una situación muy similar, es mucho más sencillo callarnos la boca y no ser nosotros mismos para evitar el conflicto. Pero os puedo asegurar que ese camino no nos lleva a ningún lugar. Ese camino nos lleva a estar muertos en vida. Y os puedo asegurar que yo, sabiendo de dónde vengo, si hubiera preferido no entrar en conflicto directamente, no hubiera encarnado aquí y ahora. Es así de sencillo. Ni yo, ni ninguno de los que estamos a día de hoy en estos instantes, tanto si me estás viendo como los que no me estén viendo, no hemos venido aquí para quedarnos callados. No hemos venido aquí para evitar el conflicto. Hemos venido a jugar. Hemos venido a ser nosotros mismos, porque os puedo decir una cosa, ¿qué sentido tiene no ser nosotros mismos por gustar a otros, por contentar a otros o por evitar conflicto? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene traicionarnos a nosotros mismos, traicionar a nuestro corazón, traicionar la voz de nuestra alma? Y como siempre digo, yo no voy a decir a nadie lo que tenga que hacer, yo solo os he mostrado un claro ejemplo. Y a día de hoy incluso ni siquiera tengo todas conmigo. Yo no sé si el hecho de haber colgado este vídeo y haber hablado de ciertos temas va a hacer pues, que, como he dicho antes, mi canal vuelva a ser censurado y todo se vaya a pique. Pero yo os digo una cosa, incluso si eso sucede, incluso si eso representa mi final, yo he venido aquí a ser yo mismo. Y os puedo decir, ¿no? Todos sabemos el camino del evitar el conflicto, ¿no? Todos sabemos dónde lleva ese camino. Todos sabemos porque todos tenemos a Quirón en Aries. Porque todos tenemos una herida de insatisfacción por un deseo insatisfecho. Porque todos tenemos algo en nuestra vida que por no atrevernos a ser coherentes no hemos logrado alcanzar. Todos. Y el que diga que no, oye, que lo quiera creer que libre es de hacerlo, pero yo estoy convencido de que todos tenemos esa parte en nosotros mismos. Y todos sabemos dónde lleva el camino de no seguir ese deseo.
El camino de quedarnos callados, de quedarnos quietos, de decir, bueno, mañana o pues quizás prefiero estar aquí que estoy más tranquilito. Todos sabemos dónde va ese camino. La cuestión es, sabiendo dónde va ese camino, ¿quieres seguir yendo en esa dirección? ¿O quieres seguir quedándote quieto? Adelante. Pero si lo que quieres es saber qué pasaría si te atrevieras a vivir tu verdadera historia, tenga la duración que tenga. Porque yo os puedo asegurar que para mí, habiendo estado tantas veces cerca del final, prefiero tener un final en el que yo logre ser yo mismo, aunque ese final pueda ser dentro de un mes, que tener un final de aquí a 30, 40, en los años que sean, y verme como alguien que no tuvo el valor para recorrer el camino que su corazón le estaba pidiendo. Y sí, os puedo asegurar, da mucho miedo. Yo ahora mismo tengo mucho miedo, muchísimo, muchísimo. Ya no solo porque el hecho de atreverme a todo esto da miedo de por sí, daba miedo en 2020 cuando lo hice, por supuesto. Pero ahora incluso más, después de haber vivido las consecuencias de haberlo hecho en aquel entonces. Pero imaginaros por un momento que os dijese que ese miedo que yo tengo y que posiblemente todos tengamos, ¿no? El miedo a tomar la decisión correcta, imaginaros que ese miedo simplemente fuese una puerta. Una puerta que esconde todo lo que siempre hemos soñado al otro lado. Y que el hecho de cruzar esa puerta es una decisión que depende única y exclusivamente de nosotros mismos. Posiblemente haya muchas personas que no confíen en vosotros, posiblemente haya muchas personas que os digan que pues no podéis hacer eso, o que no está bien hacer eso, o que no os van a permitir hacer eso, pero en cualquier caso, nunca olvidéis que digan lo que digan, la última palabra siempre está en vuestras manos. Que incluso si hay alguien que os diga que hay algo que no podéis hacer, seguís siendo vosotros los que decidís no hacerlo. Y si en este mundo hay personas que no vayan a confiar en vosotros o que no vayan a confiar en que vayáis a lograr vuestros sueños, sería interesante asegurarnos de que nosotros no seamos una de esas personas. Y con esto termino el vídeo de hoy. No sin antes recordaros que tenéis el link en la descripción para reservar vuestra consulta de carta astral conmigo. Si os ha gustado, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para no perderos ninguno de los vídeos que está por venir. También podéis dejarme vuestras sugerencias y comentarios y los leeré con mucho gusto. Sin más que añadir, me despido. Hasta la próxima.